Los grandes salones de cristal de Century Prime resplandecían con la luz de 3 soles diferentes. Dentro del imponente edificio, representantes de toda la galaxia se sentaban en sus sillas flotantes, esperando que comenzara la reunión. El embajador Krixt del Imperio Vortic estaba de pie en el centro de la sala, su piel púrpura brillando bajo las intensas luces. En sus 4 manos sostenía una pequeña tableta de datos que contenía información sobre una especie recién descubierta. Compañeros miembros del Consejo, comenzó Krixt, su voz resonando por todo el salón. Hemos encontrado otro mundo primitivo. La especie se autodenomina humana, y su planeta se llama Tierra. Presionó un botón en su tableta de datos y una imagen holográfica apareció sobre la asamblea. La imagen mostraba un planeta azul y verde con nubes blancas arremolinándose a su alrededor. Los otros alienígenas en la sala se inclinaron para ver mejor. La mayoría de ellos nunca había visto la Tierra, pero se parecía a muchos otros mundos que habían conquistado a lo largo de los años. No tenía nada de especial. ¿Qué los hace tan primitivos?, preguntó la consejera Citra, un ser alto de piel gris y grandes ojos negros. Su especie, los altarianos, había sido parte del Consejo Galáctico durante más de 2000 años. Krixt sonrió, mostrando sus afilados dientes. Todavía libran guerras con balas de metal y artefactos explosivos. No tienen armas de energía, ni escudos de plasma, ni viajes más rápidos que la luz. Sus naves más grandes ni siquiera pueden abandonar su propio sistema solar sin tardar meses en viajar entre planetas. Las risas llenaron el gran salón. La idea de una especie que todavía usaba primitivas armas de metal parecía cómica para seres que habían dominado la manipulación de la energía siglos atrás. Algunos de los representantes más jóvenes nunca habían visto un arma de proyectiles, excepto en museos. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó el general Bexamer de la flota de la hegemonía. Era un comandante militar que había conquistado docenas de mundos para el Consejo. Nuestros exploradores contaron solo 12 naves capaces de viajar por el espacio más allá de su planeta de origen, respondió Krixt. La mayor parte de su poder militar todavía está en la superficie de su mundo. Tienen armas nucleares, pero apenas son efectivas contra nuestros escudos más simples. Las risas se hicieron más fuertes. 12 naves no eran nada en comparación con los miles de navíos que comandaba el Consejo Galáctico. Incluso la especie miembro más pequeña tenía al menos 100 naves en sus flotas. ¿Qué aspecto tienen?, preguntó el príncipe Velar del sindicato de mercaderes. Siempre estaba interesado en nuevas especies, especialmente en aquellas que pudieran ser puestas a trabajar en las colonias mineras. El holograma cambió para mostrar imágenes de humanos caminando por la Tierra. Los alienígenas estudiaron a las criaturas con atención. Los humanos les parecían extraños. Solo tenían 2 brazos, 2 piernas, y su piel venía en diferentes colores. Tenían pelo en la cabeza y ojos pequeños en comparación con la mayoría de las especies galácticas. Parecen ser físicamente débiles, observó el Dr. Nefol, el científico jefe del Consejo. Sin armadura natural, ni garras, ni glándulas venenosas. Parecen haber evolucionado como animales de presa, no como depredadores. Eso tiene sentido, asintió Krixt. Sus patrones de comportamiento muestran que se asustan con facilidad y prefieren evitar el conflicto. Cuando enviamos nuestras naves sondas cerca de su planeta, intentaron comunicarse en lugar de atacar. Un comportamiento de presa muy típico. La discusión continuó durante casi 1 hora. Los miembros del Consejo hablaron sobre cómo repartir los recursos de la Tierra, qué humanos serían los mejores trabajadores y cuán rápido podrían ser reubicados en mundos colonia. Nadie pensó que los humanos serían un problema. Eran solo otra especie primitiva que necesitaba ser integrada en la comunidad galáctica, quisieran o no. A esa misma distancia, al otro lado de la galaxia, el capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando a bordo de la U.S. Discovery. La nave era el navío más nuevo y avanzado de la humanidad, aunque para los alienígenas que discutían el futuro de la Tierra habría parecido un primitivo cubo de metal. Jake estaba leyendo un informe del oficial de comunicaciones cuando la teniente Kelly Brooks entró corriendo al puente. «Capitán, estamos recibiendo una transmisión desde fuera del sistema solar», dijo,
su voz tensa por la emoción. Es de origen definitivamente alienígena. Jake sintió que su corazón daba un vuelco. La humanidad había estado buscando señales de vida extraterrestre durante décadas, pero esta era la primera vez que recibían un mensaje real de otra especie. Ponlo en la pantalla principal, ordenó. La imagen que apareció mostraba al embajador Krix de pie en lo que parecía un edificio gubernamental oficial. La apariencia del alienígena era impactante. 4 brazos, piel púrpura y un rostro que no se parecía a ninguna criatura de la Tierra. Pero el dispositivo de traducción de alguna manera hizo que sus palabras fueran comprensibles. Saludos, primitivos humanos de la Tierra, comenzó Krix. Soy el embajador Krix, en nombre del Consejo Galáctico. Hemos decidido ofrecer a su especie el gran honor de unirse a nuestra comunidad galáctica como una especie cliente bajo la protección del Protectorado Galáctico. Jake y su tripulación escucharon en un silencio atónito mientras el alienígena continuaba. Sus términos son los siguientes: cesarán inmediatamente todas las actividades militares y entregarán sus armas a nuestras fuerzas de mantenimiento de la paz. El 90% de su población será reubicada en mundos colonia donde podrán contribuir a la sociedad galáctica a través de trabajo útil. Se les permitirá mantener operaciones mineras limitadas en 3 cinturones de asteroides en su sistema solar, y todas las ganancias serán compartidas con su especie protectora. El mensaje continuó explicando que la Tierra estaría obligada a pagar un tributo anual al Consejo, que la tecnología humana sería reemplazada por equipo galáctico aprobado y que todas las prácticas culturales humanas tendrían que ser revisadas para determinar su compatibilidad con la ley galáctica. Esta es una oferta generosa, concluyó Krix. Su primitiva especie nunca podría sobrevivir en la galaxia sin nuestra protección. Tienen 48 horas para aceptar estos términos. Si se niegan, se tomarán medidas coercitivas para garantizar la paz y la seguridad galáctica. La transmisión terminó, dejando a Jake y su tripulación mirando la pantalla en blanco. Durante varios minutos, nadie habló. Entonces, la teniente Brooks rompió el silencio. Señor, ¿en serio nos están diciendo que entreguemos nuestro planeta entero y nos convirtamos en sus esclavos? Eso es exactamente lo que están diciendo, respondió Jake con gravedad. Activó el sistema de comunicación de la nave. Aquí el capitán Morrison al mando terrestre. Mensaje de prioridad alfa. Necesitamos contactar a la presidenta de inmediato. En cuestión de horas, el mensaje alienígena había sido analizado por todos los gobiernos de la Tierra. La presidenta Lisa Campbell se sentó en la sala de situación con sus principales asesores, incluidos el almirante Carl Rodríguez y el general Sam Carter. La doctora Amy Walsh, la principal experta de la Tierra en idiomas, había pasado horas estudiando la transmisión alienígena. No hay duda sobre sus intenciones, informó la doctora Walsh. No nos están ofreciendo una opción. Esta es una exigencia de rendición total disfrazada de oferta diplomática. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó la presidenta Campbell. El almirante Rodríguez bajó la vista hacia sus informes. Honestamente, señora presidenta, estamos completamente superados. Nuestra mejor inteligencia sugiere que tienen miles de naves. Nosotros tenemos 12 que pueden luchar eficazmente en el espacio. Nuestras armas son primitivas en comparación con lo que probablemente tienen ellos. ¿Así que simplemente nos rendimos?, preguntó el general Carter. Dejamos que tomen nuestro planeta y nos conviertan en esclavos. La alternativa podría ser la aniquilación total de la humanidad, replicó el almirante Rodríguez. No sabemos cuán despiadados son, pero claramente tienen el poder de destruirnos si nos resistimos. La presidenta Campbell se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver las luces de Washington D.C., donde millones de personas seguían con sus vidas diarias, sin saber que todo su futuro se estaba decidiendo en esa habitación. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Denme 1 hora. Exactamente 1 hora después, la presidenta Campbell regresó a la sala de situación. Sus asesores pudieron ver por su expresión que había tomado una decisión. Doctora Walsh, prepare un mensaje de respuesta al Consejo Galáctico, ordenó. El mensaje debe ser simple y claro. La doctora
Walsh activó su equipo de grabación. Lista, señora presidenta. La presidenta Campbell miró directamente a la cámara. Gracias por su oferta. Hemos considerado cuidadosamente sus términos. Respetuosamente, la declinamos. La Tierra permanece soberana e independiente. Esperamos que esta decisión no perjudique la posibilidad de futuras relaciones pacíficas entre nuestras especies. El mensaje fue transmitido de inmediato. En cuestión de minutos, estaba siendo recibido por estaciones de comunicación en toda la galaxia. En Century Prime, el embajador Krixt reprodujo el mensaje para los miembros del Consejo reunidos. Cuando terminó, el gran salón de cristal quedó en completo silencio. Luego, lentamente, comenzó una risa. Empezó con unas pocas risitas silenciosas y creció hasta convertirse en una carcajada estruendosa que resonó en las paredes. La idea de que estos primitivos humanos rechazaran la generosa oferta del Consejo era lo más gracioso que la mayoría de los alienígenas había oído jamás. Medidas coercitivas serán, entonces, anunció Krixt cuando la risa finalmente se apagó. General Bexamer, prepare una flota de subyugación estándar. 50 naves deberían ser más que suficientes para encargarse de 12 primitivos navíos. Ninguno de los alienígenas en la sala tenía idea de que acababan de cometer el error más grande en la historia galáctica. Estaban a punto de descubrir que los tranquilos y pacíficos humanos no eran la especie de presa que parecían ser. La Tierra estaba a punto de mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando amenazabas a los depredadores más peligrosos del universo. El alto comandante Sepron de la flota de la hegemonía estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando cómo el planeta azul llamado Tierra se hacía más grande en su pantalla principal. Detrás de él, 50 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia se movían en perfecta formación por el espacio. Cada nave estaba armada con cañones de plasma, escudos de energía y armas que podían destruir ciudades enteras con un solo disparo. Sepron había conquistado 17 mundos en su carrera. La mayoría se rindieron tan pronto como vieron acercarse su flota. Los pocos que intentaron luchar fueron destruidos en cuestión de horas. Esperaba que esta misión fuera la más fácil hasta el momento. Abran un canal de comunicación con el planeta, ordenó a su oficial de comunicaciones. Démosle a estos primitivos humanos una última oportunidad para rendirse. El mensaje fue transmitido a todas las estaciones de radio y televisión de la Tierra. La imagen de Sepron apareció en pantallas de todo el planeta, mostrando a un alienígena alto de piel azul, armadura plateada y 4 ojos brillantes. Su voz fue traducida a todos los idiomas humanos. Humanos de la Tierra, comenzó, su tono mostrando una confianza absoluta. Soy el alto comandante Sepron de la flota coercitiva del Consejo Galáctico. Han rechazado nuestra generosa oferta de unirse a la civilización galáctica. Este fue un error tonto que le costará caro a su especie. En todo el mundo, los humanos dejaron lo que estaban haciendo para ver hablar al comandante alienígena. En Nueva York, Londres, Tokio y 1000 otras ciudades, la gente se reunió alrededor de las pantallas para escuchar lo que el alienígena tenía que decir. Tienen una última oportunidad para evitar un derramamiento de sangre innecesario, continuó Sepron. Ríndanse de inmediato y seremos misericordiosos. Continúen resistiendo y tomaremos su planeta por la fuerza. Sus armas primitivas no pueden dañar nuestras naves. Su pequeña flota no puede desafiar nuestro poder. Sométense ahora o enfrenten las consecuencias. La transmisión terminó, dejando a miles de millones de humanos mirando pantallas en blanco. Pero en lugar de pánico, sucedió algo inesperado. En bases militares de todo el mundo, comenzaron a sonar las alarmas. Los soldados corrieron a sus posiciones. Armas que habían estado ocultas durante meses fueron puestas en línea. El planeta entero comenzó a prepararse para la guerra. En el puente de la UES Discovery, el capitán Jake Morrison recibió un mensaje del mando terrestre. Las órdenes eran simples y claras: reunirse con el comandante alienígena para discutir los términos. Pero Jake sabía que no serían negociaciones normales. Teniente Brooks, Sargento Martínez, vienen conmigo, anunció Jake. Vamos a tener una conversación con nuestros nuevos amigos alienígenas.
La teniente Kelly Brooks era una historiadora militar que había estudiado cada batalla importante en la historia humana. El sargento Tony Martínez era un experto en demoliciones que podía construir bombas con suministros de cocina. No eran la elección típica para una misión diplomática, pero Jake tenía el presentimiento de que la diplomacia no era lo que los alienígenas realmente querían. La reunión tuvo lugar en el espacio, a medio camino entre la Tierra y la flota alienígena. El comandante Sepron trajo su lanzadera personal, que era del tamaño de un edificio pequeño y estaba armada con suficientes armas para arrasar una ciudad. Lo acompañaban 12 de sus mejores guerreros, todos con servoarmaduras y portando armas de energía. Jake llegó en una simple lanzadera humana con solo Brooks y Martínez. La diferencia tecnológica era obvia para todos los involucrados. La lanzadera alienígena parecía sacada de una película de ciencia ficción, mientras que la nave humana parecía haber sido construida en el garaje de alguien. Los dos grupos se encontraron en la sala de conferencias principal de la lanzadera alienígena. El comandante Sepron se sentó a la cabecera de una larga mesa, rodeado de sus guerreros. Jake y sus dos compañeros se sentaron en el otro extremo, pareciendo pequeños e indefensos en comparación con los alienígenas fuertemente armados. Y bien, comenzó Sepron. Han venido a rendir su planeta. Hemos venido a discutir la situación, respondió Jake con calma. Pero creo que podría haber algunos malentendidos sobre lo que va a suceder aquí. Sepron se rió. Su risa sonó como metal rechinando. ¿Malentendidos? Humano, tienes 12 naves. Yo tengo 50. Tienes armas primitivas. Yo tengo cañones de plasma que pueden fracturar la corteza de tu planeta. ¿Qué es exactamente lo que crees que puedes hacer contra mi flota? La teniente Brooks se inclinó hacia adelante en su silla. Comandante, ¿puedo hacerle una pregunta? Habla, primitiva. En su historia militar, ¿cuál es el asedio más largo que su gente ha llevado a cabo? Sepron pareció confundido por la pregunta. ¿Asedio? No llevamos a cabo asedios. Cuando queremos tomar un mundo, destruimos sus defensas y la población se rinde. La acción militar más larga de nuestra historia duró 6 días. Brooks asintió. Ya veo. ¿Y cuál es la tasa de bajas más alta que su especie ha aceptado en una sola batalla? Tasa de bajas. La confusión de Sepron aumentaba. No aceptamos bajas. Si una batalla se vuelve costosa, nos retiramos y usamos el bombardeo orbital en su lugar. Eso es lo que pensaba, dijo Brooks en voz baja. Miró a Jake, quien asintió para que continuara. Comandante, déjeme hablarle de un lugar llamado Stalingrado, comenzó Brooks. Fue una ciudad en nuestro planeta durante una de nuestras guerras. La batalla duró 5 meses. Murieron más de 2 millones de personas. Los soldados lucharon por cada edificio, cada habitación, cada escalera. Cuando se quedaron sin balas, usaron cuchillos. Cuando se quedaron sin cuchillos, usaron piedras. Cuando se quedaron sin piedras, usaron sus propias manos. Los guerreros alienígenas alrededor de la mesa se movieron incómodos. Este tipo de guerra les era completamente ajeno. Luego hubo un lugar llamado las Termópilas, continuó Brooks. 300 de nuestros soldados contuvieron a un ejército de cientos de miles. Sabían que iban a morir, pero lucharon de todos modos. Lucharon hasta que cada uno de ellos murió solo para ganar tiempo para que su gente se preparara. Esas son solo historias, dijo Sepron. Pero su voz era menos segura que antes. No, comandante, replicó Brooks. Son ejemplos. Ejemplos de lo que sucede cuando amenazas a la humanidad. El sargento Martínez habló por primera vez. Comandante, ¿puedo preguntarle algo sobre sus naves? ¿Qué? ¿Qué tan buenos son sus sensores? Nuestros sensores pueden detectar una sola nave a 3 años luz de distancia, respondió Sepron con orgullo. Eso es impresionante, dijo Martínez. ¿Pueden detectar objetos que no tienen energía? ¿Objetos que simplemente flotan en el espacio? Por supuesto que no. ¿Por qué necesitaríamos detectar basura espacial? Martínez sonrió. Porque, comandante,
Actualmente hay alrededor de 10.000 piezas de basura espacial flotando alrededor de su flota. Cada pieza pesa unas 2 toneladas y se mueve a aproximadamente 30.000 kilómetros por segundo. El color desapareció del rostro azul de Sepron. Eso es imposible. Habríamos detectado cualquier lanzamiento de armas. Detectaron los lanzamientos, dijo Jake en voz baja. Hace 3 meses. Sus exploradores informaron que estábamos realizando pruebas de cohetes primitivos en nuestro sistema solar exterior. Las ignoraron porque parecían simples barras de metal. Pero las armas cinéticas son inútiles contra los escudos de energía, protestó uno de los oficiales de Sepron. Eso es cierto, asintió Martínez. Si solo usas un arma cinética. Pero no estamos usando una. Estamos usando 10.000. Todas apuntando al mismo objetivo, todas llegando al mismo tiempo. Jake se levantó de su silla. Comandante, esto es lo que va a suceder. Va a regresar a su nave. Va a contactar a sus superiores y les va a decir que la humanidad declina su oferta. Luego, va a abandonar nuestro sistema solar. ¿Y si nos negamos?, exigió Sepron. Entonces van a descubrir por qué los humanos son la única especie en nuestro planeta que caza a otros depredadores por deporte, replicó Jake. Sepron se puso de pie, sus 4 ojos ardiendo de ira. ¿Te atreves a amenazarme? Tengo 50 naves y miles de guerreros. Tú tienes a 3 personas en una lanzadera primitiva. Sí, dijo Jake simplemente. Nos atrevemos. El comandante alienígena activó su comunicador personal. Todas las naves, levanten escudos y prepárense para el combate. Apunten al planeta humano y prepárense para el bombardeo orbital. Jake presionó un botón en su propio comunicador. Discovery. Aquí Morrison. Ejecuten, Tunderrun. Muy por encima de la flota alienígena, llegó el primer vehículo de impacto cinético. No era más que una barra de tungsteno de 2 toneladas, pero se movía a 30.000 kilómetros por segundo. Cuando golpeó la nave insignia de Sepron, los escudos de energía colapsaron instantáneamente. La barra atravesó el blindaje de la nave como si fuera de papel. Antes de que Sepron pudiera reaccionar, 9 barras más impactaron su nave desde diferentes ángulos. Luego, 10 más golpearon la nave junto a la suya. Después, 20 más impactaron la nave más allá de esa. Imposible, susurró Sepron, viendo a su flota morir a su alrededor. Sus armas son primitivas. Esto no puede estar sucediendo. Comandante, dijo Jake en voz baja. Cometió 2 errores. Primero, asumió que primitivo significa ineficaz. Segundo, asumió que porque ofrecimos hablar, no estábamos preparados para luchar. El bombardeo cinético continuó durante exactamente 3 minutos. Cuando se detuvo, 37 de las 50 naves alienígenas estaban completamente destruidas. Las 13 restantes estaban gravemente dañadas y perdían atmósfera al espacio. Aquí el capitán Morrison a las naves supervivientes de la hegemonía, transmitió Jake. Tienen 10 minutos para recoger sus cápsulas de escape y abandonar nuestro sistema solar. Cualquier nave que permanezca después de ese tiempo será destruida. El comandante Sepron miró alrededor de su puente en ruinas. La mitad de su tripulación estaba muerta y la otra mitad intentaba evitar que la nave explotara. Las luces de emergencia parpadeaban en el aire lleno de humo y las alarmas gritaban desde todas direcciones. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo nos hizo esto una especie primitiva? La teniente Brooks le respondió desde el otro lado de la mesa de conferencias, donde recogía tranquilamente sus papeles. Comandante, ha pasado tanto tiempo luchando contra animales de presa que olvidó lo que sucede cuando amenaza a un depredador. Las naves alienígenas restantes salieron cojeando del sistema solar 12 minutos después. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía a nada en los 3000 años de historia de la organización. Representantes de toda la galaxia se habían reunido en Centauri Prime, sus rostros mostrando miedo y confusión. El gran salón de cristal, que semanas antes había resonado con risas, ahora estaba lleno de susurros preocupados y una energía nerviosa. El general Besmore del Imperio Vortic estaba en el centro de la sala,
sus antebrazos temblando mientras sostenía una tableta de datos con los informes de batalla. Como el comandante militar más experimentado de la galaxia, se le había pedido que analizara lo que había sucedido en la Tierra. Compañeros miembros del Consejo, comenzó, su voz temblorosa. He revisado las grabaciones de la flota del alto comandante Sepron 17 veces. Lo que estoy a punto de decirles cambiará todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Activó la pantalla holográfica, mostrando el momento en que las armas cinéticas golpearon la flota de la hegemonía. Los alienígenas reunidos observaron con horror cómo nave tras nave era destruida por lo que parecían simples barras de metal. Los humanos no usaron armas de energía, explicó Vesmore. No usaron cañones de plasma ni bombas de antimateria. Usaron trozos de metal moviéndose muy rápido. Nuestros escudos, que pueden detener cualquier arma de energía conocida, fueron completamente inútiles contra estos proyectiles. La consejera Citra de los altarianos levantó la mano. Pero general, ¿cómo es eso posible? Las armas cinéticas son tecnología primitiva. Las abandonamos hace miles de años. Ese es exactamente el problema, respondió Vesmore. Las abandonamos porque desarrollamos mejores defensas contra las armas de energía, pero nunca imaginamos que alguien seguiría usando armas cinéticas, así que nunca desarrollamos defensas contra ellas. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban hondo. La tecnología militar más avanzada de la galaxia había sido derrotada por armas que la mayoría de las especies consideraban historia antigua. Hay algo más, continuó Vesmore, su voz volviéndose aún más preocupada. La forma en que lucharon los humanos, no mostraron piedad a las tripulaciones que se rendían. Apuntaron primero a los sistemas de soporte vital, asegurando el máximo de bajas. Desactivaron las cápsulas de escape para que nadie pudiera huir. Este tipo de guerra está completamente fuera de nuestro entendimiento. El príncipe mercader Beltar del sindicato de mercaderes se puso de pie, sus múltiples ojos parpadeando rápidamente con miedo. General, está diciendo que estos humanos luchan como animales. No, respondió Vesmore con gravedad. Los animales luchan por territorio o comida. Estos humanos lucharon para eliminar una amenaza. Lucharon para asegurarse de que sus enemigos nunca pudieran volver a amenazarlos. Este no es comportamiento animal. Es comportamiento de depredador. Mientras tanto, en la Tierra, la doctora Amy Walls dirigía un equipo de científicos en el recién construido Centro de Investigación Cenológica en Ginebra. La instalación había sido construida para estudiar la tecnología alienígena recuperada de las naves destruidas de la hegemonía. Lo que habían descubierto estaba cambiando la comprensión de la humanidad sobre la galaxia. Los resultados son concluyentes, anunció la doctora Walls a su equipo, que incluía al biólogo Dr. Peter Kahn y a la ingeniera Maya Sin. Todas las especies principales en este Consejo Galáctico evolucionaron a partir de animales de presa. El Dr. Kahn levantó la vista de su microscopio, donde había estado examinando muestras de tejido alienígena. Su estructura ósea es completamente diferente a la nuestra. Miren esto. Activó una pantalla holográfica que mostraba el esqueleto de un guerrero típico de la hegemonía. Vean cómo los huesos de las piernas están diseñados para correr. La pelvis ancha para cambios rápidos de dirección. Los grandes ojos posicionados a los lados de la cabeza para detectar depredadores. Estas son adaptaciones clásicas de animales de presa. Maya Sin, que había estado aplicando ingeniería inversa a las armas alienígenas, añadió sus propias observaciones. Su tecnología militar también refleja esto. Todo está diseñado para la intimidación y los ataques rápidos. No tienen armas para el combate sostenido porque nunca las necesitaron. En su evolución, las peleas se ganaban rápidamente o huías. La doctora Walls asintió. Esto explica sus patrones de comportamiento. Están acostumbrados a tratar con otras especies de presa. Cuando encuentran resistencia, su instinto es retirarse y buscar un objetivo más fácil. Nunca han tenido que lidiar con una especie que contraataca con más fuerza cuando se la amenaza. La investigación del equipo se estaba transmitiendo a los comandantes militares de todo el mundo. El almirante Carl Rodríguez,
ahora a cargo de la creciente flota espacial de la Tierra, estudió los informes desde su centro de mando en Colorado Springs. Entonces, lo que me están diciendo, dijo el almirante Rodríguez a su personal, es que somos la única especie depredadora en la galaxia. Eso parece ser correcto, señor, respondió la coronel Beth Price, su oficial de inteligencia. Todas las especies que han catalogado muestran características de animales de presa. Están acostumbrados a estructuras sociales basadas en la sumisión, la evitación de conflictos y la retirada ante una fuerza superior. Y nosotros estamos acostumbrados a luchar hasta ganar, dijo el almirante Rodríguez con una sonrisa sombría. No me extraña que estuvieran tan sorprendidos. Los pensamientos del almirante fueron interrumpidos por una comunicación urgente del capitán Jake Morrison, que había sido ascendido y se le había dado el mando de la primera misión de colonización interestelar de la humanidad. La nueva nave de Jake, la UES Defiance, se acercaba al sistema Kepler 442, donde los colonos humanos estaban estableciendo su primer asentamiento fuera del sistema solar. Almirante, tenemos un problema. La voz de Jake crepitó por el sistema de comunicación. El sistema Kepler está ocupado. Una especie llamada el sindicato reclama la propiedad y exige que nos vayamos de inmediato. El almirante Rodríguez miró el mapa estelar en su pantalla. Kepler 442 estaba a 12 años luz de la Tierra, muy fuera de cualquier territorio previamente reclamado. ¿Cuál es su fuerza militar? Tienen unas 30 naves, señor. En su mayoría cargueros reconvertidos con armas ligeras. Están diseñados para intimidar a poblaciones civiles, no para el combate militar. Están amenazando a nuestros colonos. Sí, señor. Nos han dado 24 horas para evacuar o enfrentar una acción coercitiva. El almirante Rodríguez pensó por un momento. La primera colonia de la humanidad era importante no solo por los recursos, sino para demostrar a la galaxia que no se podía presionar a los humanos. Capitán Morrison, está autorizado a defender la colonia por cualquier medio necesario. Entendido, señor. Nos encargaremos. En el sistema Kepler 442, el príncipe mercader Beltar llegó con su flota coercitiva, esperando encontrar un puñado de humanos asustados, listos para abandonar su asentamiento ilegal. En cambio, encontró una próspera colonia de 10.000 personas que ya habían construido estructuras permanentes en la superficie del planeta. La nave colonial humana, la UES Defiance, esperaba en órbita como un guardián de metal gigante. Era el doble del tamaño de la nave insignia de Beltar y estaba erizada de armas que el sindicato nunca había visto antes. Nave humana, transmitió Beltar. Están violando la ley galáctica. Este sistema pertenece al sindicato de mercaderes. Evacuarán de inmediato o enfrentarán las consecuencias. La respuesta del capitán Morrison fue tranquila y educada. Príncipe mercader Beltar, este sistema estaba deshabitado cuando llegamos. Bajo la ley de la Tierra, tenemos derecho a establecer una colonia aquí. Estamos dispuestos a compartir el sistema pacíficamente, pero no abandonaremos a nuestra gente. Se atreven a desafiar al Consejo Galáctico, exigió Beltar. Tenemos 30 naves contra la suya. Ríndanse ahora y permitiremos que su gente se vaya a salvo. Aprecio la oferta, respondió Morrison, pero me temo que tengo que declinarla. Beltar estaba furioso. Primero, los humanos habían destruido una flota de la hegemonía, y ahora se negaban a obedecer la autoridad del sindicato. Era hora de enseñar a estos primitivos una lección sobre el poder galáctico. Todas las naves, a formación de ataque, ordenó Beltar. Apunten a sus armas y motores. Los dejaremos incapacitados y tomaremos a su gente prisionera. La flota del sindicato se movió a su posición, sus armas de energía cargándose para el ataque. Pero mientras se acercaban a la nave humana, algo extraño sucedió. La UES Defiance simplemente se desvaneció. ¿A dónde fueron?, le gritó Beltar a su operador de sensores. No lo sé, señor. Simplemente desaparecieron de nuestras pantallas. La respuesta llegó 30 segundos después, cuando la Defiance reapareció directamente detrás de la nave insignia de Beltar.
La nave humana se había estado escondiendo en la sombra de un gran asteroide, usando las mismas tácticas de sigilo que los submarinos humanos habían perfeccionado siglos antes. La primera arma humana en disparar fue algo que el sindicato nunca había encontrado. En lugar de un rayo de energía o un proyectil de plasma, fue una ráfaga de pequeños proyectiles de metal moviéndose a una velocidad increíble. Las balas atravesaron el casco de la nave del sindicato como si fuera de papel. «Imposible», gritó Beltar. «Nuestros escudos deberían detener cualquier arma de proyectiles». Pero las armas humanas no eran proyectiles normales. Eran rondas de uranio empobrecido disparadas desde cañones de riel electromagnéticos. Los escudos que podían detener armas de energía eran inútiles contra metal sólido moviéndose al 3% de la velocidad de la luz. La batalla duró exactamente 7 minutos. Las naves del sindicato, diseñadas para intimidar a cargueros y naves civiles, fueron completamente superadas por un buque de guerra construido por una especie que había pasado miles de años perfeccionando el arte de matar. Cuando terminó, 23 naves del sindicato estaban destruidas y las 7 restantes gravemente dañadas. Ni una sola arma humana había sido disparada contra las cápsulas de escape, pero ninguna de las tripulaciones del sindicato sobrevivió a la destrucción de sus naves. Los humanos habían apuntado a los núcleos de los reactores, asegurando que cada nave explotara por completo. El príncipe mercader Beltar se encontró solo en su puente dañado, rodeado de miembros de la tripulación muertos y electrónica chispeante. Su nave perdía atmósfera y quedaría a la deriva en el espacio en cuestión de horas. La voz del capitán Morrison llegó por el sistema de comunicación, tan tranquila y educada como antes. «Príncipe mercader, su nave está incapacitada. Estamos enviando una lanzadera de rescate para recogerlo a usted y a cualquier otro superviviente. Será devuelto al espacio del sindicato con un mensaje para su gobierno». La reunión de emergencia del Consejo Galáctico había durado 3 días seguidos. Representantes de cientos de mundos se sentaban en el gran salón de cristal, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y confusión. Los informes de las acciones militares humanas llegaban de toda la galaxia, y cada uno era más perturbador que el anterior. El estratega supremo Ketval de los mundos del núcleo estaba en el centro de la sala, su antigua piel azul arrugada por la preocupación. Como la mente militar más grande de la galaxia, había pasado semanas analizando las tácticas de combate humanas. Lo que había descubierto lo mantenía despierto por la noche. «Compañeros representantes», comenzó, su voz llevando el peso de sus 300 años de experiencia militar. «Nos enfrentamos a algo sin precedentes en la historia galáctica. Los humanos no luchan como ninguna especie civilizada. No siguen las reglas aceptadas de la guerra. Son sistemáticos, despiadados y nunca muestran piedad». Activó la pantalla holográfica, mostrando un mapa de las acciones militares humanas en 12 sistemas estelares diferentes. Puntos rojos marcaban las ubicaciones donde las fuerzas humanas se habían enfrentado a unidades militares alienígenas. Cada enfrentamiento había terminado en una completa victoria humana. «Miren este patrón», continuó Ketval, señalando la pantalla. «No simplemente derrotan a sus enemigos. Los eliminan. Cada batalla termina con la destrucción completa de las fuerzas opuestas. No se toman prisioneros. No se muestra piedad. No se dejan supervivientes para llevar la noticia a sus comandantes». El consejero Vexi del sistema Riel levantó su brazo con forma de tentáculo. «Estratega supremo, seguramente exagera. Ninguna especie podría ser tan salvaje». «Ojalá estuviera exagerando», respondió Ketval con gravedad. «Déjenme contarles lo que sucedió en Riel 7. La historia de Riel 7 se había convertido en un cuento de pesadilla, susurrado por toda la galaxia. La capitana Susan Price de la USR Trebyuschen había llegado al sistema para evacuar a civiles humanos que trabajaban en plataformas mineras. La fuerza de defensa local, comandada por el cónsul Reston, había disparado contra las naves de evacuación sin previo aviso. La respuesta de la capitana Price había sido rápida y terrible. Había transmitido un único mensaje al gobierno planetario: «Han atacado a civiles bajo nuestra protección. Ríndanse incondicionalmente en 1 hora o enfrentarán la guerra total». El cónsul Reston,
un orgulloso altariano que nunca había perdido una batalla, se había reído de la demanda humana. Su sistema tenía más de 200 plataformas de defensa, 50 naves armadas y un escudo planetario que podía detener cualquier arma conocida. Una sola nave humana, sin importar cuán avanzada fuera, no podía amenazar a todo un sistema estelar. Se había equivocado. El asedio de Riel 7 duró 6 días, pero no se pareció a ningún asedio en la historia galáctica. La capitana Price no había intentado abrumar las defensas del sistema con una potencia de fuego superior. En cambio, había hecho algo que ninguna especie civilizada consideraría jamás. Había atacado la infraestructura civil. Primero, usó armas de pulso electromagnético para desactivar la red eléctrica planetaria. Luego, contaminó el suministro de agua con productos químicos inofensivos pero de sabor nauseabundo. A continuación, interfirió todas las redes de comunicación y comenzó a transmitir mensajes de guerra psicológica directamente a los hogares de la gente. Los mensajes eran simples pero efectivos. Mostraban imágenes de flotas alienígenas destruidas y hablaban de las victorias militares humanas. Explicaban que la decisión del cónsul Reston de atacar las naves de evacuación había condenado a su pueblo a sufrir. Prometían que el sufrimiento continuaría hasta que el gobierno se rindiera. Al tercer día, habían estallado disturbios en las principales ciudades. Al quinto día, el Consejo Planetario exigía la destitución de Reston del poder. Al sexto día, los propios oficiales militares del cónsul lo habían arrestado y transmitido su rendición incondicional. La capitana Price había aceptado la rendición con gracia. Había proporcionado alimentos y suministros médicos para ayudar a restaurar la infraestructura planetaria. Incluso había ayudado a reparar el daño que sus armas habían causado. Pero también había dejado un mensaje que cada ciudadano de Riel 7 recordaría por el resto de sus vidas. Esto es lo que sucede cuando amenazan a civiles humanos, decía su última transmisión. No olvidamos, no perdonamos, y siempre cobramos nuestras deudas. Cuando el estratega supremo Ketval terminó de contar la historia, la Cámara del Consejo cayó en un silencio incómodo. La idea de atacar deliberadamente la infraestructura civil era tan ajena al pensamiento militar galáctico que la mayoría de los representantes apenas podían comprenderla. Pero eso es bárbaro, susurró el príncipe mercader Beltar, que había sobrevivido a la batalla en Kepler 442. Las especies civilizadas no hacen la guerra contra los civiles. Ese es exactamente el problema, replicó Ketval. Seguimos pensando en los humanos como una especie civilizada. No lo son. Son depredadores que han aprendido a usar la tecnología, pero su naturaleza básica permanece sin cambios. Mientras tanto, en una instalación secreta en la luna de la Tierra, la doctora Mayasin dirigía un equipo de ingenieros en el proyecto más ambicioso de la historia humana. Estaban construyendo una nueva generación de naves estelares utilizando una combinación de ingeniería humana y tecnología alienígena capturada. El trabajo avanzaba más rápido de lo que nadie había creído posible. Los ingenieros humanos tenían un talento para tomar tecnología existente y mejorarla de formas que los diseñadores originales nunca habían imaginado. Donde los ingenieros alienígenas veían productos terminados, los humanos veían puntos de partida para un mayor desarrollo. Los nuevos motores de fusión son un 30% más eficientes que las versiones alienígenas, informó el Dr. Chris López, el ingeniero jefe del proyecto. También hemos logrado aumentar la potencia de salida de sus armas de energía en aproximadamente un 50%. La doctora Sin asintió mientras revisaba las especificaciones técnicas. ¿Y los sistemas defensivos? Ahí es donde hemos hecho las mayores mejoras, respondió la doctora Jennifer Witte, la especialista en materiales del equipo. Los alienígenas usan escudos de energía que son muy efectivos contra las armas de energía, pero inútiles contra los ataques cinéticos. Hemos desarrollado un sistema híbrido que puede detener ambos. ¿Cuán pronto estarán listas las primeras naves para las pruebas?, preguntó Sin. El prototipo debería estar completo en 2 meses, respondió López. La producción a gran escala puede comenzar 6 meses después de eso. La doctora Sin sonrió. La galaxia creía haber visto lo que la tecnología militar humana podía hacer.
No tenían idea de lo que estaba por venir. De vuelta en la Tierra, el general Sam Carter revisaba los informes de inteligencia de toda la galaxia. Los humanos ahora tenían agentes y observadores en docenas de mundos, todos informando lo mismo: los gobiernos alienígenas estaban asustados. El patrón es consistente, informó el coronel Dan Murphy, el jefe de inteligencia de Carter. Todas las potencias principales están retirando sus flotas para defender sus sistemas de origen. El comercio ha caído un 60%. Varios gobiernos más pequeños ya han enviado mensajes diplomáticos preguntando por tratados de paz. ¿Y las grandes potencias?, preguntó Carter. Los mundos del núcleo, el dominio, la alianza central. Están tratando de formar una coalición militar, respondió Murphy. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre quién debería liderarla o cuál debería ser su estrategia. Algunos quieren negociar con nosotros. Otros quieren intentar un asalto masivo combinado contra la Tierra. El general Carter estudió los informes de inteligencia con atención. Después de 30 años en el ejército, entendía lo que estaba viendo. Los gobiernos de la galaxia estaban reaccionando exactamente como animales de presa enfrentados a un nuevo depredador. Algunos intentaban esconderse, otros intentaban huir y algunos consideraban un desesperado ataque en grupo. Coronel, ¿cuál es la fuerza de nuestra flota ahora? Tenemos 47 naves estelares operativas, señor. Otras 60 están en construcción y deberían estar listas en un año. ¿Y nuestros oponentes combinados? Las potencias principales tienen aproximadamente 15.000 naves, señor. Carter asintió. Los números todavía estaban fuertemente en contra de la humanidad, pero los números no lo eran todo. Las flotas alienígenas estaban diseñadas para luchar contra otras especies de presa utilizando la doctrina militar galáctica aceptada. No estaban preparadas para enfrentar a depredadores que luchaban sin reglas ni piedad. Coronel, envíe un mensaje al almirante Rodríguez. Dígale que es hora de comenzar la fase 2. La fase 2 era el plan de la humanidad para establecer su dominio más allá de toda duda. En lugar de esperar a que la galaxia se organizara en su contra, los humanos atacarían primero a las civilizaciones alienígenas más poderosas. Demostrarían que el poder militar de la Tierra estaba creciendo, no disminuyendo, y que la resistencia era inútil. El primer objetivo fue el dominio de Qatar, una alianza militar de 12 mundos que controlaba una de las principales rutas comerciales de la galaxia. El dominio había estado haciendo movimientos amenazantes hacia los asentamientos humanos, y su líder, el mariscal de guerra Vexa, había declarado públicamente que la humanidad necesitaba ser contenida antes de que se convirtiera en una amenaza mayor. La capitana Susan Price recibió sus órdenes mientras su nave era reabastecida en la colonia humana de Kepler 442. La misión era simple: viajar al mundo capital del dominio y entregar un mensaje del gobierno de la Tierra. El mensaje era igualmente simple: dejen de amenazar los intereses humanos o enfrenten las consecuencias. Mientras la UES Retribution saltaba al hiperespacio, en dirección al territorio del dominio, la noticia se extendió por la galaxia. Los humanos ya no se contentaban con simplemente defenderse. Pasaban a la ofensiva. En edificios gubernamentales de 1000 mundos, los líderes alienígenas se dieron cuenta de que todo había cambiado. La especie primitiva que habían intentado subyugar apenas unos meses antes era ahora lo suficientemente fuerte como para amenazar a las principales potencias de la galaxia. En Centauri Prime, el embajador Krixt recibió un mensaje urgente de su gobierno de origen. El Imperio Vortic, una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la galaxia, ordenaba a todas sus naves evitar el espacio humano a toda costa. También instruían a Krixt a iniciar negociaciones secretas con los representantes de la Tierra. Un año después del primer contacto de la humanidad con el Consejo Galáctico, el gran salón de cristal en Centauri Prime se veía muy diferente. Los asientos que una vez albergaron a orgullosos representantes de cientos de mundos ahora estaban en su mayoría vacíos. Muchos gobiernos se habían derrumbado bajo la presión de los bloqueos económicos y el miedo. Otros simplemente habían dejado de enviar representantes, eligiendo en su lugar esconderse en sus sistemas de origen y esperar que los humanos los ignoraran.
En el centro del salón se encontraban tres figuras que habrían sido inimaginables un año antes. El almirante Carl Rodríguez de la Tierra vestía un simple uniforme militar, pero todos en la sala sabían que comandaba la flota más poderosa en la historia galáctica. A su lado estaba el capitán Jake Morrison, ahora ascendido a general y luciendo la insignia del Comando Interestelar de la Tierra. La general Sam Carter completaba el trío, su presencia un recordatorio de que el poder militar de la Tierra se extendía mucho más allá del combate espacial. Los pocos representantes alienígenas que quedaban se sentaron en un silencio incómodo mientras el almirante Rodríguez se preparaba para dirigirse a ellos. Se acabaron los días en que los humanos suplicaban por ser aceptados en la civilización galáctica. Ahora la galaxia suplicaba por la misericordia de la humanidad. Compañeros seres sintientes, comenzó Rodríguez, su voz resonando claramente a través del vasto salón. Nos reunimos hoy para establecer un nuevo orden para nuestra galaxia. Un orden basado no en la sumisión de los débiles a los fuertes, sino en el respeto mutuo entre especies que eligen coexistir pacíficamente. El embajador Krixt, que una vez se había reído de la negativa de la humanidad a rendirse, ahora servía como el principal enlace entre la Tierra y los gobiernos alienígenas supervivientes. Su piel púrpura se había vuelto pálida durante el último año, y sus 4 manos temblaban ligeramente mientras escuchaba hablar al almirante humano. Los términos son simples, continuó Rodríguez. Cualquier especie que desee vivir en paz con la humanidad será bienvenida como aliada. Compartiremos tecnología, estableceremos relaciones comerciales y proporcionaremos protección contra amenazas externas. Cualquier especie que vea a la humanidad como un enemigo será tratada como una amenaza para la paz galáctica y eliminada en consecuencia. La palabra eliminada envió un escalofrío a los alienígenas reunidos. Todos habían oído las historias de lo que le sucedió a las especies que se opusieron a la Tierra. La flota de la hegemonía había sido destruida en minutos. El sindicato había perdido 3/4 partes de sus naves en una sola batalla. El dominio de Qatar simplemente había dejado de existir después de que el mariscal de guerra Vexa cometiera el error de atacar un convoy humano. La consejera Citra de los altarianos levantó la mano con evidente nerviosismo. Almirante Rodríguez, ¿qué garantías tenemos de que la humanidad cumplirá estos acuerdos? ¿Cómo sabemos que no nos conquistarán a todos eventualmente? El general Morrison dio un paso adelante para responder. Consejera, déjeme explicarle algo sobre la naturaleza humana que parece no entender. No queremos gobernar la galaxia. Nunca lo quisimos. Queríamos que nos dejaran en paz para desarrollar nuestra civilización. Ustedes forzaron esta situación, gesticuló hacia el salón casi vacío a su alrededor. Amenazaron nuestro planeta, atacaron a nuestros civiles e intentaron esclavizar a nuestra gente. Respondimos de la única manera que sabemos, eliminando la amenaza permanentemente. Pero seguramente entienden nuestro miedo, presionó el príncipe mercader Beltar, uno de los pocos líderes del sindicato que había sobrevivido a la guerra. Su especie ha demostrado ser capaz de una violencia increíble. ¿Cómo podemos confiar en ustedes? La general Carter habló por primera vez, su voz fría y precisa. Príncipe Beltar, está haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es si pueden confiar en nosotros. La pregunta es si pueden permitirse no hacerlo. Activó una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Zonas rojas marcaban áreas donde patrullaban las flotas humanas. Zonas azules mostraban regiones bajo la protección de la Tierra. Zonas grises indicaban áreas donde ningún gobierno seguía funcionando. Como pueden ver, continuó Carter, la humanidad ahora controla o protege aproximadamente el 60% del espacio galáctico habitado. El 40% restante se divide entre especies que han elegido aliarse con nosotros y especies que todavía están decidiendo si quieren existir o no. La pantalla se acercó a sistemas específicos, mostrando el alcance de la expansión humana. En solo un año, la Tierra había establecido 47 mundos colonia, construido 63 bases militares y desplegado más de 300 naves estelares. El ritmo de la expansión humana no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Pero más aterradora que los números era la eficiencia. Cada acción militar humana había sido calculada con precisión para un impacto psicológico máximo.
No solo derrotaban a los enemigos, sino que los convertían en ejemplos que otras especies recordarían por generaciones. De vuelta en la Tierra, la presidenta Lisa Campbell se sentaba en el despacho oval, revisando informes de todo el espacio humano. La transformación de su especie de una civilización de un solo mundo a una potencia galáctica había ocurrido más rápido de lo que nadie había creído posible. Pero había tenido un costo que la mantenía despierta por la noche. La doctora Amy Walls entró en la oficina llevando una pila de informes enológicos. Como la principal experta de la Tierra en psicología alienígena, había estado estudiando los efectos a largo plazo de las campañas militares de la humanidad en la civilización galáctica. Señora Presidenta, comenzó la doctora Walls, tengo el análisis final de nuestro impacto en la sociedad galáctica. ¿Qué tan malo es, Amy?, preguntó Campbell. Es complicado, respondió Walls, dejando sus informes. Por un lado, hemos terminado con miles de años de estancamiento. Las especies alienígenas estaban encerradas en rígidas jerarquías sociales basadas en la sumisión y el miedo. Nuestra presencia las ha obligado a adaptarse y evolucionar. Y por otro lado, hemos traumatizado a toda una galaxia, dijo Walls en voz baja. La mayoría de estas especies nunca antes se habían encontrado con un verdadero depredador. El daño psicológico puede tardar generaciones en sanar. La presidenta Campbell asintió. Sabía que este día llegaría, cuando tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué recomiendas? Necesitamos empezar a mostrarles que podemos ser más que solo guerreros, respondió Walls. Necesitamos demostrar que la civilización humana tiene algo que ofrecer además de la dominación militar. Esta conversación tenía lugar mientras la capitana Susan Price llevaba a cabo la última demostración de poder de la humanidad en los territorios del borde exterior. 3 gobiernos menores habían formado una alianza para resistir la expansión humana, aparentemente sin haber aprendido del ejemplo de otros que habían intentado el mismo enfoque. La misión de Price era poner fin a la alianza sin disparar un solo tiro. Su nave, la UES Retribution, llegó al mundo capital de la alianza, acompañada por una flota de 12 naves de apoyo. Pero en lugar de armas, llevaban bodegas de carga llenas de suministros médicos, alimentos y equipos de fabricación. Aquí la capitana Price de la flota de la Tierra transmitió al gobierno planetario. Entendemos que tienen preocupaciones sobre la expansión humana en esta región. Estamos aquí para abordar esas preocupaciones. El canciller Vexanin de la Alianza del Borde Exterior esperaba amenazas y demandas de rendición. En cambio, recibió una invitación para recorrer las naves humanas y ver lo que la civilización de la Tierra podía ofrecer a su pueblo. La visita fue una revelación. Los oficiales alienígenas vieron tecnología humana que podía curar enfermedades que habían plagado a su especie durante siglos. Vieron procesos de fabricación que podían triplicar su producción agrícola. Vieron programas educativos que podían hacer avanzar su conocimiento científico cientos de años. Esto es lo que ofrecemos a nuestros aliados, explicó la capitana Price mientras caminaban por la bahía médica de la nave. Asociación, no dominación. Progreso, no conquista. ¿Y si nos negamos?, preguntó nerviosamente el canciller Vexanin. Entonces se niegan, respondió Price simplemente. No los forzaremos a aceptar nuestra ayuda, pero tampoco permitiremos que amenacen los asentamientos o el transporte humano. Elijan su camino sabiamente. El canciller y sus asesores pasaron 3 días deliberando. Al final, eligieron disolver su alianza militar y firmar un tratado de amistad con la Tierra. Los mundos del borde exterior se convirtieron en los aliados más entusiastas de la humanidad, sirviendo como ejemplo para otras especies de lo que la cooperación con la Tierra podía lograr. La noticia de la resolución pacífica se extendió por la galaxia, llevada por las mismas redes de comunicación que una vez habían difundido el miedo a la brutalidad humana. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los gobiernos alienígenas comenzaron a ver a la humanidad como algo más que una imparable fuerza de destrucción. En Centauri Prime, el Consejo Galáctico celebró su última sesión en el antiguo formato. La organización que una vez había gobernado la galaxia estaba siendo disuelta, reemplazada por un nuevo sistema basado en la cooperación voluntaria en lugar de la jerarquía impuesta.
Rodríguez se paró una vez más en el centro del gran salón de cristal, pero esta vez sus palabras llevaban esperanza en lugar de amenazas. Hoy marca el comienzo de una nueva era, anunció. Una era donde las especies no son juzgadas por su sumisión a la autoridad, sino por su voluntad de trabajar juntas para el beneficio mutuo. Una era donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de explotarlos. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón a los representantes reunidos. Algunos todavía tenían miedo, pero otros mostraban curiosidad e incluso esperanza. La humanidad no pidió convertirse en la potencia dominante de la galaxia, continuó Rodríguez. Pero ya que tenemos esa responsabilidad, tenemos la intención de usarla sabiamente. Exploraremos nuevos mundos juntos. Compartiremos conocimiento y tecnología. Construiremos una civilización digna de las estrellas mismas. Al finalizar la sesión, el embajador Krixt se acercó a la delegación humana. El alienígena que una vez había descartado a la Tierra como primitiva ahora servía de puente entre su pueblo y la humanidad. Almirante, dijo en voz baja, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree que la galaxia nos perdonará alguna vez por obligarlos a convertirse en lo que son ahora? Rodríguez consideró la pregunta cuidadosamente.